Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Yesenia Bravo. Yesenia hizo su doctorado en la Escuela Superior de Matemáticas del IPN y ahora es postdoc en la Universidad Cuernavaca de nuestro instituto. Gracias. Bueno, si se oye muy fuerte, porque tiendo a hablar fuerte, me dicen para quitarme el micrófono. Entonces, pues muchas gracias a Omar y a Max por invitarme y gracias a todos por asistir. Entonces, bueno, yo hoy les voy a hablar del espacio de estados alcanzables de una ecuación parabólica degenerada con singularidad. Esta plática es de un trabajo que hice en conjunto con el doctor Marcos López, está en el Instituto de Matemáticas, Unidad Cuernavaca. Entonces, bueno. Entonces, como motivación, tenemos el problema de separación de singularidades. Entonces, para el caso holomorfas, de funciones holomorfas, lo que nos dice es que si nosotros tenemos dos conjuntos abiertos en los complejos, tal que su intersección es no vacía, entonces una pregunta es que si yo tomo una función hol, quiere decir, bueno, que es holomorfa ahí, holomorfa en la intersección, si puedo escribirla como suma de dos funciones, una que sea holomorfa en omega 1 y la otra que sea holomorfa en omega 2. Entonces lo que queremos pues es saber si esta igualdad se satisface. ¿Ok? Entonces, bueno, este problema de separaciones para C viene de un problema que se llama los problemas de Kusan, que es el problema aditivo y multiplicativo, pero para los problemas de Kusan se hacen en varias variables complejas y entonces se utilizan gavillas y grupos de cohomología. Entonces, pero en el caso de C, bueno, esto siempre se puede hacer, ¿ok? Entonces, pero también podemos definir este problema en otros espacios, como el espacio de Bergman armónico, que son las funciones que son armónicas en un subconjunto de C, tal que son cuadrado integrables respecto a esta medida, ¿no? Entonces tenemos dos conjuntos no vacío en Rn, tal que la intersección es distinta de cero, y pues queremos ver si esta igualdad se cumple. Es decir, que si yo tomo una función cuadrado integrable armónica en la intersección, pues sí puedo encontrar una función definida en el espacio de Bergman armónico de omega 1 y otra función que sea que esté definida en el espacio de Bergman armónico de omega 2. ¿Sí? Oye, ¿esto es inmediato si la intersección es? Si la intersección es conexa, ok. Pues esta pregunta en general está abierta, o sea, no se tiene respuesta. Me parece que hay situaciones en las que sí, y sí, creo que una va a ser que sea conexa. En conjuntos que sean conexos sí se va a tener. Sí. Entonces, bueno, lo podemos definir en los espacios de Bergman, ¿no? Donde los espacios de Bergman pues es el espacio de funciones holomorfas en omega, que son cuadrado integrables y que heredan el producto interno de L2 de esta forma, donde dA pues va a ser la medida de área. ¿Ok? Entonces, consideramos dos subconjuntos, tal que la intersección es distinta del vacío, y queremos ver si se cumple esta igualdad, que si yo tomo una función en el espacio de Bergman de la intersección, pues pueda descomponerlo como suma de función en el espacio de Bergman de omega 1 más otra función que esté definida en el espacio de Bergman de omega 2. ¿Ok? Entonces, tanto el del espacio de Bergman armónico no se, en general no se tiene, ni este tampoco. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con las ecuaciones parabólicas, ¿no? Entonces, bueno, en el 2021, Orsoni caracteriza el espacio de estados alcanzables de esta ecuación de calor. Y lo que hace es que da dos sectores y ve que en esos dos sectores sí se puede descomponer. La intersección, como que esté definida en el espacio de Bergman de un sector, más una función que esté definida en el espacio de Bergman del otro sector. Solo en esos sectores. Pero lo hace desde el análisis de una ecuación, desde la ecuación de calor, donde aquí las condiciones de frontera son de Dirichlet, y entonces define, este va a ser el conjunto del espacio de estados alcanzables. Entonces va a ser la solución, pero la vamos a tomar ahora en el plano complejo, y entonces donde F va a estar en L2 y vamos a variar
la condición inicial y la condición de frontera. Y entonces a un tiempo tau fijo mayor que 0. Ajá. Y este va a ser nuestro espacio de estados alcanzables. Entonces, lo que él probó es que el espacio de estados alcanzables, si yo tomo una función ahí, pues la puedo ver como la suma de una función en este sector, que es el espacio de Bergman de este sector, más una función definida en el espacio de Bergman de este sector. Pero más aún, él muestra que el espacio de estados alcanzables es igual a el espacio de Bergman de este cuadrado, que es la intersección de estos dos sectores. Ajá. Entonces, pues es una solución en el caso en el que omega 1 sea este sector y omega 2 sea este sector, pues es una solución al problema de separación de singularidades. ¿Ok? Entonces, para este caso, caracteriza el espacio de estados alcanzables y lo hace por medio de esto. Bueno, entonces esta es una ecuación parabólica degenerada con singularidad homogénea, ¿no? Entonces es degenerada porque si x aquí lo ponemos igual a 0, ajá, donde aquí es la derivada de mayor orden, pues tenemos una degeneración. Y si yo a x lo pongo aquí igual a 0, pues esto se va infinito y pues tengo una singularidad, ¿ok? Entonces, lo que tengo es una ecuación degenerada con singularidad. Y es homogénea porque pues es igual a 0, ¿ok? Entonces, si yo tomo mu en los reales, tal que satisface, satisface esta desigualdad, donde mu va a ser definida por este cociente y gamma va a ser igual a esta diferencia, entonces tengo este sistema de ecuación, esta ecuación, ¿no? Bueno, entonces con Marcos lo que hicimos fue estudiar esta ecuación. Esta ecuación va a ser una ecuación parabólica degenerada con singularidad no homogénea. Entonces aquí tiene la degeneración en x igual a 0, aquí tiene la singularidad en x igual a 0 y pues es no homogénea porque esto es distinto de 0. ¿Ok? Entonces tenemos esta ecuación. ¿Y cómo la resolvemos? Bueno, bueno, esta ecuación va a tener condiciones de Dirichlet ponderadas, ¿no? Aquí, con este límite y a menos va a ser igual a este cociente. Entonces, para resolverla, lo hacemos partiendo esta ecuación en 3 casos. Ajá, entonces el primero es resolver un problema de frontera, es decir, que f mayúscula y f minúscula sean iguales a 0. La siguiente es un problema de valor inicial, donde f mayúscula y g van a ser iguales a 0. Y el tercero es resolver la ecuación no homogénea, que sería g minúscula y f minúscula iguales a 0 y este es distinto de 0. ¿Ok? Entonces, bueno, para dar solución al primer problema, que es el problema de frontera, vamos a usar la transformada de Laplace. ¿Ok? Entonces, pues, para los que no se acuerdan, es que si tengo una función que es complejo o real, de una variable tiempo t mayor que 0 y ese siendo un número complejo o real dependiendo cómo sea la función, entonces vamos a definir la transformada de Laplace en f como esta integral, ¿ok? Y pues bueno, conocemos que la transformada inversa de Laplace, bueno, que la transformada va a tener una inversa y es esta, ¿ok? Así recuperamos f de t. Entonces, vamos a usar la transformada de Laplace para el primer caso, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos que f minúscula y f mayúscula son iguales a 0. Entonces, aquí. Bueno, entonces aquí vamos a fijar x y vamos a aplicar la transformada de Laplace respecto a la variable t, ¿ok? Entonces, aplicamos y tenemos una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, que tiene dos soluciones linealmente independientes. Bueno, para quedarnos solo con una, ponemos esta condición en el infinito, ajá, que esta sea igual a 0. Es una condición de Dirichlet en el infinito. Y entonces nos quedamos con una sola solución, que depende de la variable s. Entonces, aplicamos la inversa y obtenemos que la solución es de esta forma, ¿ok? Con k más, pues va a ser este núcleo. Y donde a más va a ser igual a este cociente y c va a ser igual a esta suma. ¿Ok? Entonces, bueno,
Para ver el espacio de estados alcanzables, lo que tenemos es que C estrella va a ser igual a C menos el elemento 0, ¿no? Y entonces para sigma mayor que 0 y menor o igual que 4, vamos a introducir el sector delta sigma como el conjunto de los zetas en C estrella, tal que el módulo del argumento de z va a ser menor a pi sigma entre 4, ¿ok? Y vamos a considerar entonces el espacio de Bergman ponderado, que van a ser las funciones holomorfas en este sector, tal que esta integral con la medida de área va a ser finita, ¿ok? Entonces, donde R de z pues es la parte real de z a la 2b. Entonces, el resultado anterior, la solución, lo que nos permitió fue caracterizar el espacio de estados alcanzables de este sistema, ¿ok? Entonces, hacemos variar z y tenemos la solución del sistema anterior con G en L, ¿no? En L2. Ajá. Y entonces tenemos que el espacio de estados alcanzables pues va a ser igual a Z a esta potencia por E a esta potencia por funciones que están en el espacio de Bergman de este sector. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí nos falta otra parte porque esta ecuación la hicimos en el eje real positivo. Entonces nos falta verla en el 0, 1 para poder caracterizar ya como suma de dos funciones. ¿Ok? Entonces aquí como que llevamos la primera parte. Bueno, para resolver la ecuación de valor inicial, vamos a usar la transformada de Hankel. Generalmente se utiliza la transformada de Fourier, pero en este caso no la vamos a poder utilizar porque tenemos una singularidad y una degeneración, entonces no se puede utilizar y entonces vamos a usar la transformada de Hankel, que son que si tenemos una función que va de los reales positivos a los reales, ajá, y tal que esta integral impropia de Riemann existe y es absolutamente convergente, entonces vamos a decir que la transformada de Hankel de f va a estar definida como esta integral, donde j nu va a ser, va a ser esta función de Bessel, ajá, de primer orden, de primer tipo, ¿ok? Y bueno, esa función resuelve esta ecuación diferencial. Entonces aquí esta va a ser esta ecuación, es la de Bessel. Y entonces va a cumplir tres cosas en particular, esta transformada. Una, que va a tener fórmula de inversión, ¿no? Que va a ser esta. Entonces vamos a poder recuperar f de t. Y las otras dos es que en L2 con este peso va a resultar ser un isomorfismo isométrico y va a ser su propia inversa. O sea, si yo le aplico Hankel a Hankel, me va a dar la identidad. ¿Ok? Entonces, bueno, esta va a ser la de Bessel de primer tipo y esta va a ser la de Bessel modificada de primer tipo. ¿Okay? Y resuelve esta ecuación diferencial. Bueno, entonces tenemos el problema del valor inicial, que vamos a tener que G es igual a 0, F mayúscula va a ser igual a 0 y F va a ser distinta de 0. ¿Ok? Y entonces fijamos T y aplicamos la transformada de Hankel respecto a la variable X. ¿Ok? Y entonces lo que nos da es una ecuación diferencial de segundo orden, que depende de la variable S. Pero igual, aquí ya no lo puse, también vamos a tener condiciones de Dirichlet y de Newman homogéneas, bueno, que cuando tiende vamos a tener de este tipo. Ajá, de este tipo. Ay, ajá, aquí. Que cuando x tiende a infinito sea igual a 0. Ajá. Entonces, aquí también vamos a tener condiciones de Dirichlet y de Newman iguales a 0, vamos a tener nuestro valor inicial y vamos a tener esas condiciones de límite al infinito, ¿ok? Para quedarnos solamente con una solución. Y entonces tenemos que la solución, aplicando la transformada inversa de Hankel, que es ella misma, tenemos que, la transformada inversa de Hankel, vamos a tener que la solución se ve de esta forma, ¿ok? Donde está K, pues va a ser este núcleo. Y esta INU, pues es la función de Bessel modificada, ¿ok? INU va a ser igual a este cociente. Entonces, bueno, para resolver la ecuación no homogénea, vamos a utilizar teoría de semigrupos, ¿sí?
B0, ok. El B0 se va a definir como... Oh, ¿estaba antes? El B0. Ok. Aquí está, sí, aquí está. Ajá, es B0, sí, no es BU, es B0. A menos, ok. Lo que pasa es que esta condición viene del hecho que queremos tener estas soluciones, ¿ok? Entonces, nosotros queremos que nuestra, porque es las soluciones más sencillas. Entonces, primero queremos tener soluciones de este tipo. Entonces, un primer resultado que se demuestra es que si queremos que esta ecuación va a tener solución, sí, solamente sí, va a tener esta solución, sí, solamente sí, A más y C son de esta manera. Ajá, porque es una ecuación cuadrática. Ajá, entonces, A más, pues va a ser que tengas aquí el más cuando resuelvas la ecuación cuadrática y A menos va a ser que tengas el menos aquí. Ajá. Pues puede variar. En este caso es positiva. Ajá. Entonces, lo que tienes, pero viene del hecho que quieres estas soluciones. Ajá. Entonces, de eso viene estas formas. Ajá. Por eso tenemos que A más es esto y C es esto. Uh-huh. Okay. Bueno. Entonces, tenemos este. Y bueno, para resolver la ecuación no homogénea, entonces vamos a usar teoría de semigrupos. Entonces, un semigrupo pues va a ser una familia de operadores que satisfacen estas dos condiciones, ¿ok? Y entonces, un semigrupo se va a decir fuertemente continuo si cumple esta condición, ¿no? Que el límite de esta norma es igual a 0 para todo f en x, ¿ok? Donde x pues es un espacio de Banach. Entonces, df va a ser continua respecto al tiempo t, ¿ok? Entonces, propiedades que tienen los semigrupos es la siguiente. Entonces, si un semigrupo es fuertemente continuo, va a tener un generador infinitesimal A dado por este límite, ¿ok? Y el generador A va a describir la evolución infinitesimal del sistema, ¿ok? Entonces, bueno, damos un isomorfismo isométrico, U igual a esto, donde F aquí está en L2 con este peso. Tenemos una familia de operadores lineales que van de L2 con este peso a L2 con este peso. Y que se va a definir de manera implícita como esta igualdad. Ajá, entonces tengo F, le aplico aquí el operador lineal, aplico el isomorfismo isométrico y aplico Hankel. Y eso va a ser igual a una función que depende de S por Hankel aplicado al isomorfismo isométrico a F, ¿no? Entonces esto va a ser equivalente a que este diagrama conmute. Es decir, que si yo voy de aquí, de L2 con este peso, por medio de mi operador lineal, a L2 con este peso y luego aplico el isomorfismo isométrico y voy a L2 con este peso y le aplico Hankel, eso va a ser igual a que si yo empiezo a aplicarles el operador isométrico, el isomorfismo isométrico, aplico Hankel y aplico un operador multiplicativo, donde el operador multiplicativo pues va a ser esta E a la menos B al cuadrado, S al cuadrado, ¿ok? Entonces, lo que tenemos es un operador estacionario asociado a nuestro problema de evolución, que va a ser esta menos A, Y, y va a ser igual a esta suma, ¿ok? Bueno, como tenemos un semigrupo, entonces vamos a tener que además es continuamente, fuertemente continuo, entonces lo que vamos a tener es un generador infinitesimal, ¿ok? Donde el dominio, pues van a ser las Fs que estén en L2 con este peso, tal que este límite existe y está en L2 con este peso. Entonces va a estar definido el generador infinitesimal de esta forma y vamos a tener esta igualdad. Pero si nosotros aplicamos en vez de A tilde menos A, se va a seguir cumpliendo esta igualdad. Entonces vamos a decir que A tilde y menos A son iguales. ¿Okay?
Entonces, que este es nuestro operador estacionario de nuestra ecuación. Bueno, entonces el dominio van a ser las F en L2 con este peso, tal que el generador infinitesimal va a estar aquí, en L2 con este peso. Entonces, por la fórmula de variación de constantes, tenemos que la solución es esta, ¿ok? Y hemos resuelto el sistema, ¿ok? Entonces, bueno, como una aplicación de esto que hicimos en el primer artículo, lo vamos a aplicar a una ecuación tipo Schrödinger, ¿ok? Entonces, pues una ecuación de Schrödinger va a ser esta ecuación, ¿no? Donde U0 es nuestro valor inicial, X está en Rn y T está en R. Entonces, aquí aplicamos la transformada de Fourier respecto a la variable X, fijamos T y aplicamos respecto a la variable X. Y entonces nos da una ecuación de este tipo. Ajá. Entonces, fijamos la variable psi y resolvemos la ecuación diferencial ordinaria que va a ser esta, respecto a la variable t. Y tenemos que la solución pues va a ser Fourier de nuestro valor inicial en psi por e a esta potencia. Entonces aplicamos la inversa, fijamos t y aplicamos la inversa de Fourier respecto a la variable psi y tenemos que la solución va a ser esta integral, ¿ok? Entonces lo que dice es que si nosotros tenemos nuestro valor inicial en L2 de R, entonces U de Z de T haciendo variar Z tiende a U0 en L2 de Rn cuando T tiende a 0 por la derecha, ¿ok? Bueno, en el 2015 estos autores estudiaron la ecuación de Schrödinger pero con potencial singular. Es decir, aquí tienen el potencial singular cuando X es igual a 0. Entonces, tenemos el valor inicial, tenemos X en Rn menos el 0, T en R, y entonces aquí lo que ellos hacen es aplicar Hankel, como lo habíamos aplicado. Aplican Hankel, aplican la inversa y obtienen la solución, ¿ok? Entonces, definen la función maximal, que va a ser el supremo del módulo de la solución U en xt. Entonces fijan un punto X y toman una recta y sobre esa recta toman el supremo, ¿ok? Esa va a ser su función maximal. Entonces el primer resultado que prueban es que va a existir una constante positiva tal que al tomar la integral sobre Rn del módulo de su función maximal al cuadrado multiplicada por este peso va a ser menor o igual a una constante positiva por la norma del valor inicial al cuadrado en el primer espacio de Sobolev. ¿Okay? Eso es lo que muestran y como consecuencia tienen que al tomar el límite de la solución, cuando t tiende a 0, pues va a ser el valor inicial, U0 de X, casi en todas partes, cuando X está en Rn. Entonces, lo que nosotros hicimos, ya con el artículo y queriéndolo aplicar, entonces vamos a tomar una ecuación tipo Schrödinger con degeneración y potencial singular. Es decir, le vamos a meter la degeneración aquí, en x igual a 0, y el potencial singular en x igual a 0 aquí, ¿no? Entonces, tenemos el valor inicial y tenemos x en Rn menos el 0, t en R. Entonces, bueno, los objetivos de esta parte son resolver el problema de valor inicial de esta ecuación y analizar la función maximal, aunque todavía no estamos en esta parte, entonces les voy a platicar el cómo resolvimos la ecuación, ¿ok? Entonces, bueno, solo les platicaré esta parte de aquí. Entonces, bueno, recordando un poquito, pues tenemos que la función de Bessel pues es esta suma y pues resuelve esta ecuación diferencial de segundo orden. La transformada de Hankel va de L2 con este peso a L2 con este peso y está definida por esta integral, ¿ok? Y bueno, es su misma inversa, ajá, y tenemos estas situaciones, ¿no? Bueno, para B en el intervalo 0, 1
y lambda en R, introducimos este isomorfismo isométrico que fue el que introducimos en la primera parte, que va de L2 con este peso a L2 con este peso. Ajá, y definido de esta manera, tal que F pues está en L2 con este peso de aquí. Ajá. Entonces, una de las cosas que hicimos en este artículo pues fue extender la transformada de Hankel, en el sentido en que la compusimos con el isomorfismo isométrico. Entonces, la componemos y entonces ahora nuestra transformada de Hankel así va de L2 con este peso a L2 con este peso. Ajá. Y entonces al tomar la inversa, pues nos queda la inversa del isomorfismo isométrico por la inversa de Hankel, pero pues la inversa de Hankel es ella misma, entonces lo que nos queda es la inversa del isomorfismo isométrico por la transformada de Hankel. Y consideramos otra vez el operador diferencial AU, que va a ser igual a esta suma, ¿no? Y probamos la siguiente propiedad, ¿ok? Que si nosotros aplicamos Hankel al operador diferencial, lo que nos da es esta función que depende de S por la transformada de Hankel aplicada a U. O sea, como que se come al operador diferencial, ¿no? Como que lo quita. Ajá, y nos queda esto, para S mayor que 0. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? Vamos a usar armónicos esféricos. Entonces, bueno, la primera pues es la definición, aquí, es la definición de una esfera de dimensión n-1, ¿no? Pues son los x en Rn, tal que el módulo es igual a 1, ¿ok? Y tenemos el espacio de armónicos esféricos de orden k mayor que 0, que van a ser estos hk. Y estos hk van a tener una base ortonormal, va a ser esta, y donde dk pues va a ser igual a la dimensión del espacio, con k mayor igual a 0. Y L2 de la esfera de dimensión n-1, pues lo podemos ver como la suma directa de estos espacios, ¿ok? Entonces, si nosotros tomamos un punto en Rn menos el 0, podemos escribirlo en su forma polar, donde R es mayor que 0 y θ está en la esfera de radio de dimensión n-1. Entonces, si damos una función en L2 de Rn, pues podemos escribir g de x en su forma polar, g de r de θ, fijamos r y escribimos a g de r θ en términos de su base. ¿Ok? Entonces tenemos esta doble suma donde los AK pues van a ser los coeficientes de Fourier respecto a esta base. Ajá. Bueno, por la identidad de Parseval tenemos que si nosotros tomamos la norma en L2 de la esfera de dimensión n-1, pues esto va a ser igual a la doble suma de la norma de los coeficientes de Fourier respecto a la base al cuadrado, ¿ok? Con R positivo. Entonces, bueno, tenemos eso. Y ahora damos una función y la ponemos en forma polar, en su forma polar, donde R pues es mayor que 0 y θ está en la esfera de dimensión n-1 y aplicamos Laplace, ¿no? Entonces este va a ser el laplaciano en coordenadas polares. Ajá, se va a ver así, donde delta de θ pues es el operador de Laplace-Beltrami en la esfera de dimensión n-1. Y como estos YK van a ser eigenfunciones, pues podemos del operador de Laplace-Beltrami, pues podemos ponerlo en términos de sus eigenvectores, ¿no? Eigenvalores, ¿ok? Y entonces lo que tenemos es que vamos a tener esta igualdad, ajá, donde L va de 1 hasta la dimensión, ¿ok? Y entonces aplicamos esto a una función. Entonces tomamos una función, la ponemos en términos, en su forma polar, y suponemos que la función se puede escribir como producto de dos funciones, una que depende únicamente de R y otra que depende únicamente de θ. Entonces ya se ve como por dónde vamos, ¿no? Y entonces vamos a analizar este pedacito donde tenemos la degeneración y donde tenemos la singularidad, ¿ok? Bueno, pues aquí tenemos entonces menos R a la alfa por C de R, ¿no? Que depende de R. Ajá, entonces lo que tenemos aquí, menos R a la alfa por C de R, por la derivada, la segunda derivada de R, ¿no? De C de R.
menos, tenemos n-1 entre r por r a la, menos r a la alfa, ¿no? Entonces nos quedaría menos n-1 por r a la alfa menos 1, ajá, por c de r. Más tenemos esta parte de aquí, entonces sería más esto, pero esto ya vimos que lo podemos poner en términos de sus eigenvalores, entonces nos queda k por k más n menos 2 entre r al cuadrado por menos r a la alfa, ¿no? Entonces nos queda esto. Y esta, pues es a entre r a la 2 menos alfa. Todo esto por la función c de r y todo esto por la base, ¿ok? Bueno, entonces si nos damos cuenta lo que nosotros tenemos aquí, pues es como definimos nuestro operador, ¿no? Este de acá. Nuestro operador diferencial, o sea, es lo mismo. Ajá. Entonces, pues lo que tenemos es la base por el operador diferencial aplicado a C. Ajá. Con lambda igual a n-1, b igual a este cociente y mu igual a esta suma. Es lo que tenemos. Bueno, entonces ya tenemos nuestro problema de valor inicial, ¿no? Entonces, pues ya, vamos a hacerlo por método de separación de variables. Entonces tenemos este sistema, ¿ok? Donde tenemos la degeneración y la singularidad. Y entonces tenemos nuestro valor inicial. Lo ponemos en forma polar y fijamos R. Y lo escribimos en términos de la base. Ajá. Y esto pues van a ser los coeficientes de Fourier de nuestro valor inicial respecto a la base. Y entonces U, ¿qué va a ser? U de xt pues va a ser U en términos polares R de teta de t, fijamos R, fijamos t y lo ponemos en términos de la base. Entonces tenemos que va a ser los coeficientes de Fourier respecto a la base por la base. Entonces ya tenemos, esta es la solución. Y estos los conocemos porque es la base. Nos falta conocer los coeficientes. Entonces lo que vamos a hacer ahora, conocer los coeficientes. Entonces, vamos a tener esta parte de aquí, es esto. Tenemos esta igualdad. Y entonces, ¿esto qué va a ser? Pues ya vimos anteriormente que esto es el operador diferencial aplicado a los coeficientes, ¿no? Y entonces esto va a ser 0 si solamente si esto es 0, ¿no? Esto de aquí es 0. Bueno, si esto es 0, o sea, esto va a ser 0, toda esta suma va a ser 0 si esta parte, lo de adentro es 0, ¿no? Entonces vamos a tener este sistema, ¿ok? ¿Sí? Donde ya tenemos los coeficientes en forma polar, ¿ok? Y escritos en términos de la base. Bueno, entonces esa es la misma. Entonces tenemos este sistema. Y vamos a definir AKL tilde como los coeficientes de Fourier, pero que aplicamos la transformada generalizada de Hankel, ¿ok? A estos coeficientes. Con lambda igual a n-1, b igual a este y menos mu igual a esto, ¿no? Entonces fijamos t y hacemos actuar el operador generalizado de Hankel respecto a la variable r y lo que se transforma es en esta ecuación. Ajá, donde esta ecuación pues van a ser una infinidad de ecuaciones diferenciales ordinarias, pero pues esas ya las sabemos resolver. Entonces fijamos ese y resolvemos la ecuación diferencial ordinaria respecto a t. Y tenemos que los AK van a ser iguales a este, ¿no? Por lo que habíamos visto. Entonces finalmente pues aplicamos la inversa, ajá, de Hankel respecto a la variable S y entonces lo que tenemos pues es la inversa del isomorfismo isométrico por Hankel aplicado a los coeficientes de Fourier, ¿no? Por esta exponencial, ¿ok? Y entonces estos van a ser nuestros coeficientes, ajá, que era lo que queríamos encontrar. Entonces, pues sustituimos estos coeficientes, ajá, aquí, ¿dónde está? Aquí, y ya tenemos la solución,
¿ok? Y así solucionamos y aplicamos lo que sacamos en la primera parte, ¿ok? No sé si tengan preguntas. Bueno, eso sería todo de mi parte. ¿Tienen preguntas? ¿Sí? Muchas gracias por la charla tan linda y clara. Tengo una duda que va a cambiar mucho todo lo que nos presentaste, pero es Ajá. por curiosidad. Y es que el espacio de Bergman estás considerando funciones cuadrado integrables. Sí. Y pues lo usaste mucho porque pues puedes descomponer ortogonalmente, la identidad de Parseval. Pero, ¿qué tal si tienes el EP? ¿Se Ok. puede decir algo en términos del problema original que nos planteaste de separación? Ok, bueno, este problema realmente lo puedes definir en cualquier espacio, ¿no? Porque pues lo que quieres nada más es tener intersección no vacía y entonces ver si lo puedes descomponer, ¿no? Entonces, en LP la verdad yo no he visto, o sea, yo lo tengo muy estudiado en varias variables complejas, porque, bueno, pues depende, es el problema de Kusan, y entonces es donde yo lo he estudiado. Y entonces a mí se me hizo muy interesante esta parte porque caracteriza las soluciones, el espacio de estados alcanzables, de una ecuación diferencial, ¿no? Y cosa que yo no lo había visto así. Pero la verdad, en LP no lo sé. Lo tomamos en que sean cuadros integrables por porque nos basa, o sea, como que nuestra motivación fue este artículo, ¿no? Donde lo que saca es espacios de Berman cuadrado integrable. Ajá, lo saca en este espacio. Entonces, por eso es que no he visto nada en LP. Sí lo puedes definir, eso sí, sí los puedes definir. Pero ahí la verdad yo no sé si tú sabes, Marcos, en LP. Casos particulares, sí. Sí, sí, sí. No, en este artículo no toda la generalidad. Sí, cambia mucho. Bueno, muchas gracias. Ajá, sí. Gracias. La ecuación de Schrödinger que están considerando, esta que es degenerada y con potencial singular, Ajá. ¿modela algo? ¿Viene de algún fenómeno Ok, físico? bueno, sí empezamos a ver, porque todo esto viene de la mecánica cuántica. Entonces empezamos a estudiar un poco de mecánica cuántica con esa intención de ver de dónde venía. La verdad es que nosotros no hemos encontrado todavía como algo físico de dónde podamos poner esta ecuación. Es la realidad. Pero sí lo hemos buscado. Ok. Y este asunto de que el alfa de el módulo de X sea el mismo que el alfa del otro lado, o sea, como que son potencias muy específicas. Ajá. ¿Eso es como por razones técnicas? ¿Es porque solo para estas potencias funciona el método? Bueno, lo que pasa es que nosotros hicimos esto queriendo aplicar lo que teníamos. Entonces, esto lo que nos garantiza es que si nosotros, aquí estaba, ¿dónde está? Que aquí, por ejemplo, nosotros podemos poner esto así, ajá, y todo funciona bien con nuestro operador diferencial porque tenemos esas alfas. Obviamente uno lo puede hacer para, o sea, en vez de poner alfa, ¿dónde está? Podría ser un beta. Ajá, un beta. Pero nosotros lo hicimos así para poder aplicar lo que ya habíamos, el Hankel generalizado que teníamos y nuestro operador diferencial que ya teníamos de antemano. Pero en general sí se puede poner. Gracias. ¿Hay más preguntas? En una parte definimos un semigrupo donde, en base a a un diagrama conmutativo, ¿no? Ajá, sí. A ver, déjame. ¿Cómo se garantiza la existencia de ese semigrupo? ¿Porque lo definimos como de manera implícita? Sí, Entonces, lo definimos de manera implícita. Ajá. Entonces, bueno, es realmente la definición, ¿no? Tienes
solo defines el semigrupo, pues van a ser la familia de operadores lineales, y entonces lo defines de manera implícita como esta igualdad. Ajá. Y esta igualdad es equivalente a que este diagrama conmute. Ok, pero entonces sí existe el semigrupo. Bueno, El semigrupo ok. sí existe. Ajá. Ok. Sí. Va, eso. Gracias. Bueno, sí. Claro, porque cada uno es invertible, ¿no? Ajá. Ajá. Sí. Y la inversa de un. Ajá. Ok, sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Ok, a ver, déjame ver. ¿Cuál inversa? ¿La de Hankel o cómo? Pues eso sí no me había. No, pues esa pregunta no me la había planteado. No sé, la verdad. Sí, son soluciones clásicas. Sí, porque es un problema lineal. Ajá. Sí, ahí. Ajá. Ajá, Ajá. Ah, ok, aquí está la de Schrödinger, ¿no? La de nosotros. Ok, bueno, es que esta lo que te da es la degeneración y esto lo que te da es la singularidad, del potencial singular. Ajá, no, en sí, pues lo único que hicimos pues fue ponerle una singularidad a la ecuación. Ajá, cuando x es igual a 0, pues esto se ve infinito y tiene la singularidad. Ajá. La solución en 0. Ajá. Se anula en el. Ajá, sí, se anula en el 0. Ujú. Sí. La, en 0, ajá, menos en 0. Ajá. En el límite. Bueno, cuando en el límite, pues aquí lo que tienes, a ver. Ok. A ver. Esto, ¿no? Esto. Cuando el límite. Ajá. O sea, cuando el límite, tomas el límite, cuando t tiende a 0, te da el valor inicial. Ajá. Ajá. O sea, esta es la condición que se tiene. Ok. Ujú. Ajá, sí. Ujú. Sí. Ajá, pues sí, la solución, ajá, la que te da es explícita, ¿no? Porque es de este tipo, a ver. ¿Dónde está? ¿En la teoría? Ok, aquí, ¿no? Ajá, la solución es esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tomas en x igual a 0, entonces lo que te da esto, pues es 0, ¿no? Por 0, por esto es 0, o sea, ajá. Ajá. Ajá, sí. Ujú. Ah,
Ok, a este, ¿no? Porque aquí es... Ajá. Pero más allá tienes... Bueno, el L2, ¿no? Ajá. Sí. Sí, esto es en un sector. Ajá. Nos falta verla ya en el 0,1, que sería el otro sector. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muchas gracias, Yesenia.